Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a su canal Desafío Moria. Hoy vamos a meditar en las Sagradas Escrituras con un tema bien especial y necesario para nosotros el día de hoy y para la iglesia en el tiempo en el que estamos viviendo. Así que si usted desea nutrirse de la palabra del Señor, por favor quédese hasta el final de este video. Por ahora voy a invitarles a cerrar sus ojos y a elevar una plegaria al cielo para que sea Dios el que dirija este momento. Oremos. Maravilloso Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tus bondades. Gracias porque nos regalas tu palabra, esta palabra que es viva, es eficaz, pero también, Señor, gracias porque es totalmente cierta, porque tus palabras son ciertas. Porque no eres hombre, como lo has declarado en la Escritura, para que mienta. Gracias, Señor, porque podemos descubrir en tu palabra lo que tú deseas que nosotros hagamos, especialmente, Señor, en estos últimos tiempos en los que nosotros vivimos. Gracias, Señor, por orientarnos, por hablar a nuestro corazón. Gracias por escuchar nuestra súplica y también gracias porque nos permites acercarnos a ti con un corazón contrito, humillado, Señor, y arrepentido a causa de nuestro pecado. Gracias, Señor, por perdonarnos, por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y gracias también porque por la resurrección de Cristo tenemos nosotros esperanza de un día poder morar contigo en el reino de los cielos. Gracias te damos por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar entonces nuestro estudio de hoy, que es bien importante para nuestra vida espiritual. No sé si usted que me está escuchando ha tenido la oportunidad de predicar en la iglesia. Bueno, pues yo tuve esa oportunidad cuando era muy jovencito y recuerdo en un evento de los conquistadores que teníamos que predicar el evangelio, era un requisito, tener un sermón en la iglesia, tener una reflexión en la iglesia. Y yo recuerdo haber preparado detalladamente mi servicio, mi devocional para compartirlo con la iglesia. Todo lo hice, lo diseñé, inclusive para ese día yo llevaba un libro de apoyo que era el deseado de todas las gentes, además pues de la Sagrada Escritura. Y comencé a tener mi tema, pero cuando comencé a tener mi tema esa noche, recuerdo que fue un miércoles de noche, me bloqueé totalmente. Era un jovencito y no supe qué decir ni qué hacer, aunque me había esmerado y me había esforzado por tratar de tener todo claro y la temática allí lista. Me fue bien difícil poder llegar a concentrarme para predicar la palabra. Entonces lo que hice fue tomar mi Biblia, leer los versículos que ya había designado. Tomé un párrafo de El deseado de todas las gentes y leí ese párrafo, y después de leer simplemente cerré mis ojos, oré y despedí la iglesia. 10 minutos, 15 minutos, no duró más. Yo tenía aproximadamente unos 12, 13 años, recuerdo. Y cuando iba saliendo de la iglesia, ustedes no se imaginan, me sentía mal, me sentía terrible. Pero recuerdo a un hermano de iglesia, el anciano de iglesia, un hermano entregado al evangelio, al servicio del Señor. Y voy a dar su nombre aquí porque es un hombre que el Señor lo ha usado a través de los tiempos. El hermano Israel Fernández. Y yo recuerdo al hermano saludándome al final y diciéndome: lo has hecho bien. Y realmente yo no lo había hecho bien. Y yo consideraba que todo había sido un desastre. Pero él me dice: lo has hecho bien. Y la próxima vez lo harás mejor. Esas palabras definitivamente trajeron aliento a mi vida. Sin embargo, también comprendí a través de los años que no es solamente
tomar la Biblia, tomar un papel y hacer un bosquejo de una meditación que yo pueda dar. Porque muchas personas hacen diferentes clases de disertaciones y las hacen perfectamente. Preparan un tema y lo hacen de manera espectacular. Pero ¿realmente el Espíritu Santo está hablando a través de ellos? ¿O fue simplemente el conocimiento natural del ser humano el que diseña, el que propone y el que expone? Hay una gran diferencia aquí, porque nosotros podemos tener el conocimiento para poder predicar el Evangelio. Pero si el Espíritu Santo no es el que está obrando, pues definitivamente los resultados no son los mismos. Realmente no lo son. Por eso cada vez que nosotros predicamos el Evangelio y cada vez que nosotros abrimos las Sagradas Escrituras, rogamos por la presencia de Dios con nosotros. Rendimos nuestro corazón delante de Dios reconociendo que somos pecadores y le pedimos a Dios que nos use, siendo nosotros apenas recipientes, porque no somos nada para poder hablar de las verdades del cielo. Sin embargo, pues Dios nos usa de maneras que nosotros jamás nos imaginamos. Y hoy precisamente vamos a hablar de un mensaje que fue preparado por el Espíritu Santo y fue impregnado en la mente de un hombre. Su primer sermón. Y ese primer sermón puede ser quizás el último que usted y yo tengamos que oír para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. Y ese sermón es el del apóstol Pedro. El Espíritu Santo ha descendido sobre los discípulos allá en el aposento alto. Allí en esa casa donde estaban reunidos. Allí el Espíritu Santo les da dones, especialmente el don de lenguas a cada uno de los que están en la casa, para que salgan a la calle y vayan a la plaza y prediquen con ahínco, con fortaleza la palabra del Señor. No olviden, Dios nos usa y nos capacita no para que nosotros nos enorgullezcamos de los talentos que tenemos, sino para ponerlos a su servicio. Y su servicio es predicar el Evangelio. Nosotros, el servicio que nosotros hacemos para Dios es predicar el Evangelio. Por eso el Señor nos da el don de hablar, nos da el don de orar, nos da el don de estudiar, meditar, nos da el don de predicar la palabra. Sí, porque todos esos dones nos da recursos. Todo lo que el Señor nos da, Dios quiere que nosotros lo empleemos para ir en búsqueda de aquellos que necesitan salvación como nosotros. Pero qué hermoso es que nosotros nos dispongamos para esto. Entonces, pues nuestro tema definitivamente es una advertencia para la iglesia. Este fue el primer sermón del apóstol Pedro, una advertencia. Y esa advertencia fue para esa gente que estaba en esa plaza, allí en Jerusalén, allí donde venían personas de todo el mundo. Allí el Espíritu Santo tomó a Pedro para hablarles de una advertencia. Y esa misma advertencia, mis hermanos, definitivamente es para nosotros hoy. Y necesitamos cambiar el chip de nuestro pensamiento, de nuestra cabeza. Dios nos está llevando paso a paso al tiempo del fin. Ahora, ¿nosotros lo estamos creyendo? ¿Nosotros estamos aceptando la palabra de Dios? Porque si eso es así, pues mis hermanos, si están de pie, yo les digo, siéntense y meditemos juntos en la palabra de Dios. Porque el apóstol Pedro, comienza hablando de la siguiente manera. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén,
sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Definitivamente, el mensaje expresado por Pedro era valioso, tan valioso que él llama la atención de creyentes y no creyentes, de judíos y no judíos, y les dice: estén atentos, porque este mensaje es para ustedes y quizá sea el último mensaje que ustedes escuchen. Mis hermanos, quizá este sea el último mensaje que yo pueda predicar, o quizá sea el último mensaje que usted pueda escuchar. Ahora, estemos atentos, porque es Dios el que está hablando a través de su santa palabra. El apóstol Pedro dice: pongan mucha atención, presten atención a mis palabras. Ahora, ¿por qué el apóstol Pedro dice a mis palabras? Porque nosotros somos vasijas. El Espíritu Santo hablaría a través de él. Así que la gente necesitaba escuchar a Pedro. Por eso Pedro les dice: escúchenme, pónganme atención, porque lo que voy a decir es importante. Pues mis hermanos, es el mismo deseo en este momento. Por favor, ponga mucha atención, porque el mensaje de Pedro es para usted y es para mí el día de hoy. Mira lo que sigue diciendo la escritura en el versículo 15 y 16. Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis. Está hablando el apóstol Pedro ya de los 11, de los discípulos que salieron a la plaza y comenzaron a predicar, y cada uno predicaba en una lengua distinta. Así que los que los escuchaban el evangelio eterno en su propia lengua y se acercaban al discípulo que le escuchaban hablar, pues en su idioma. Entonces muchos decían, los que no entendían, decían: estos están ebrios. Pero el apóstol Pedro les está diciendo: no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, o sea, más o menos las 9 en punto de la mañana. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Ok, y es aquí entonces donde usted y yo debemos escuchar con mucha atención. El apóstol Pedro le está diciendo a la gente: no están ebrios. Lo que está ocurriendo en ellos fue lo que ya el profeta Joel había dicho, había declarado y había anunciado. Yo pregunto, mis hermanos, el tiempo del fin ya lo estamos viviendo, comenzamos a vivirlo. La Biblia declara estos tiempos de guerra, de rumores de guerras, de pestes, de hambres, de desastres naturales, como principios de dolores. Ahora, algunos de nosotros no los estamos viviendo. Alabado sea el Señor por eso. Nos hemos librado. Pero hay otras personas que ya los están viviendo. Entonces, eso que nosotros vemos y oímos a través de las noticias internacionales nos debe poner en alerta, porque quizá muchas de esas circunstancias tendremos que vivirlas y experimentarlas. Ahora, nuestra fe estaría tan firme como para permanecer en pie en medio de la angustia y la desesperación, porque el apóstol está diciendo: esto que está pasando no es nuevo. Si ustedes han estudiado la Biblia, si ustedes han ido a la Escritura, ustedes se van a dar cuenta que el profeta Joel ya lo había anunciado. Ahora, yo pregunto, ¿nosotros estamos estudiando la Biblia de tal manera que sabemos en qué tiempo nos encontramos? ¿En qué momentos somos los que estamos viviendo? ¿Realmente lo conocemos? Porque el apóstol Pedro así lo ha dicho. El profeta Joel ya lo había anunciado antes. Saben que muchas veces nosotros estamos anclando nuestra fe en una persona, la estamos anclando en el pastor, la estamos anclando en el líder de la iglesia, la estamos anclando en mi papá, en mi mamá, en mis hermanos, en un amigo. Y por esa razón también, cuando estamos en dificultades, les decimos a ellos: oren por mí, porque, bueno, de repente mi fe no es suficiente. Y no estoy diciendo que pedir oración no es que sea bueno, es bueno. Claro que sí. Es solo que
Nuestra fe debe estar puesta en Cristo Jesús. Pero cuando nosotros perdemos de vista a Jesús, pues entramos en desesperación. Y la única forma de conocer a Cristo Jesús y lo que Él quiere para nosotros en este tiempo, pues es yendo a las Sagradas Escrituras, es pasando tiempo con Él, es estudiando su palabra. Y realmente lo estamos haciendo. ¿Y saben? El error más grande que nosotros cometemos es fiarnos en la fe de otra persona. Porque si esa persona cae, si esa persona cae en pecado, si esa persona reniega de Dios, si esa persona un día se declara ateo y dice: yo ya no creo más en el cristianismo, ¿dónde ha quedado tu fe? ¿Permanecerás en el Señor o dirás: oh, tremenda eminencia era esta persona, este hombre, y cómo ha llegado a esas conclusiones? Y ve, yo sabía que eso no era como tan verdad. Cuando nosotros anclamos nuestra fe en una persona, ocurre de esa manera y nos expresamos de esa manera. Pero Dios espera que nosotros anclemos nuestra fe en Él. Y la única forma es crear nuestra propia fe y no vivir bajo la fe de otro. Entonces, mi hermano, la solución es ir a las Sagradas Escrituras. El apóstol Pedro está diciendo: esto que les estoy diciendo no es nuevo, porque fue dicho ya antes por el profeta Joel. Pero, ¿qué fue lo que fue dicho? Bueno, vayamos a la Escritura. Hechos capítulo 2, versículo 17, hace la siguiente declaración. Mira lo que dice allí la Sagrada Escritura. Y sucederá en los últimos días, dice el Señor. Noten algo. Ya el apóstol Pedro le está hablando a la multitud de los acontecimientos del fin, las cosas que irían a ocurrir antes del retorno de Cristo. Noten. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu Santo se va a manifestar en los seres humanos. Pero noten algo. Nosotros podemos decir: o sea que cualquier persona va a recibir el Espíritu Santo. No, no cualquier persona. No cualquier persona podrá ser o podrá ver la manifestación del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque para poder tener la presencia del Espíritu Santo con nosotros, pues necesitamos velar y orar. Era lo que estaba haciendo aquel grupo de discípulos, aquellos 12 en esa casa. Compartían todo, el alimento, compartían el vestido, compartían sus recursos para que no les faltara nada a ninguno. Y estaban velando, estaban orando, se dedicaban obviamente a hacer sus labores y demás, pero se reunían a orar, a clamar a Dios, a decirle: Señor, aquí estoy, úsame. La pregunta es: ¿en este tiempo lo estamos haciendo? Y no culpe a su iglesia y no culpe a los líderes de la iglesia. No lo haga, porque la iglesia apenas es un medio para avivar mi fe. El asunto es: ¿qué estoy haciendo yo? Muchas veces yo espero que la iglesia me proponga todo y simplemente yo acepte. Sí, yo. Pero mi vida individual, mi vida cristiana, ¿realmente está creciendo? ¿Realmente me estoy acercando a Dios? ¿Me estoy acercando a mi Salvador? ¿O mi fe simplemente se basa en ir a la iglesia? Y el día en que se cierre la iglesia, ¿saben qué? Ya nosotros pasamos por esta experiencia y la pandemia nos encerró a todos. Y es muy triste decirlo, porque aún aquí, en el lugar en donde yo vivo, aquí en Colombia, muchas personas, después de haberse encerrado en su casa, no sintieron la necesidad de volver al templo cuando las puertas del templo se volvieron a abrir. Su fe se quedó allá, se desvaneció en su casa. Pero estábamos encerrados, sí, pero dedicamos el tiempo quizás a quejarnos, dedicamos el tiempo quizás a otras cosas y no le dimos importancia verdaderamente a desarrollar una fe en Dios. Entonces,
cuando se abrieron las puertas del templo, muchos decidieron quedarse. Y yo no sé si quizás estoy hablando a alguien que decidió quedarse en su casa. Mi hermano, salga de allí. Salga de allí. Pero salga por el poder del Espíritu Santo. No a juzgar la iglesia por lo que no hace, sino salga a hacer la obra del Señor. La voluntad de Dios. A eso estamos llamados. Pero noten algo interesante aquí. El Espíritu será derramado sobre toda carne, ¿no? Bueno, pues el Espíritu descenderá o será evidente en las vidas de aquellas personas que han querido que el Espíritu haga habitación en ellas. Pero mire diciendo, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Yo pregunto, ¿dónde está su verdad bíblica? ¿En dónde está basada? ¿Está basada en una persona? Porque ¿saben una cosa? Muchas veces nosotros decimos, la autoridad espiritual mía es el pastor, es el líder de la iglesia, es la persona que me adoctrinó, es la persona que me dio los estudios bíblicos y me llevó a llegar a tomar una decisión por el Señor y a entregarle mi vida por medio del bautismo. Y nosotros asociamos nuestra fe a la iglesia. Pero la iglesia está preparada para que esto ocurra. Y refiero con esto, bueno, a que vuestros hijos y vuestras hijas profeticen, a que vuestros jóvenes y vuestros ancianos tengan visiones y tengan sueños. Ahora, si algún miembro de nuestra iglesia dice haber tenido un sueño o una visión, y nosotros vemos su experiencia espiritual y vemos su reputación espiritual y sabemos que es una persona que ha ido conforme a la voluntad de Dios, que su vida es un ejemplo como la de aquellos diáconos que fueron ordenados porque tenían vidas ejemplares. ¿Nosotros creeríamos en esos sueños? ¿Creeríamos en esas profecías? ¿Lo haríamos? ¿O dudaríamos? ¿O diríamos están locos? Porque esto estaba ocurriendo allí en Jerusalén. Todos creían que los discípulos estaban locos por lo que, ebrios por lo que estaba aconteciendo. Y quizás nuestra vida espiritual se ha ido al piso tan bajo que quizás si uno de nuestros jóvenes o uno de nuestros ancianos de la iglesia o alguien de la iglesia tiene un sueño, tiene una visión, quizás también hoy lo consideremos ebrio o loco quizá. Pero mis hermanos, la Biblia es clara. La Escritura no dice que el Espíritu Santo será derramado sobre algunos detalladamente, sobre los líderes solamente. No, la Biblia dice sobre toda carne, sobre todos aquellos que han hecho habitación para Dios en su vida. Pero ¿creeríamos entonces en sus palabras? Es algo en lo cual nosotros meditar. Pero miren lo que sigue diciendo allí la Sagrada Escritura en el versículo 18. Miren lo que dice allí. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán, dice la Escritura. Ahora, la Biblia no está haciendo discriminación de género. Habla de los hombres como también de las mujeres. Profetizarán. Mis hermanos, la iglesia hoy está preparada para esto. Usted, mi hermano, ¿usted está preparado para esto? Primero, para recibir al Espíritu Santo y para que el Espíritu Santo se manifieste a través de usted. ¿Usted está listo para eso? Porque nosotros no nos bautizamos para acomodarnos en una silla en la iglesia. Nosotros no nos bautizamos simplemente para ser miembros de una congregación religiosa y esperar el retorno de Cristo sin hacer nada más.
No, nosotros nos bautizamos en el nombre de Cristo Jesús para recibir el Espíritu Santo y para que el Espíritu Santo nos capacite para predicar su evangelio. El asunto aquí es, ¿lo estamos haciendo? Y creo que allí es donde nosotros podemos asentir con la cabeza y decimos, no, estamos fallando. ¿Cómo es posible que una iglesia que tiene hoy 200 miembros, 300 miembros y donde se hacen 2 campañas evangelísticas en el año y de repente en esas 2 campañas evangelísticas se bauticen a 20, 30, quizás 40 personas? No debería ser que cada vez que saliéramos a predicar el evangelio, cada uno pudiese ganar 1. Si cada uno de nosotros predicara el evangelio con ahínco y con poder, yo estoy seguro que en un año, mi hermano, mi hermana, en un año, el Espíritu Santo podría conquistar por lo menos una persona por medio de nuestras palabras y de nuestro testimonio. El Espíritu Santo habitaría en nosotros y las personas creerían en la palabra de Dios, pero tristemente hoy muchas personas no creen también por nuestro testimonio, porque no vivimos lo que predicamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo y qué estamos esperando? Que Cristo regrese y que nos encuentre como aquel que se le dio un talento y por miedo a ponerlo en práctica, lo enterró bajo la tierra. Y cuando vino su Señor, Él lo desenterró y le dijo, aquí está ese denario que me diste, aquí está, te lo devuelvo. Entonces el Señor le dice en ese día, ¿por qué no lo llevaste al menos al banco para que hubiese tenido rendimientos de intereses? ¿Por qué no lo hiciste? Y saben, quizá este asunto también nos esté golpeando duramente a nosotros hoy, porque estamos haciendo lo mismo. El Señor nos ha dado dones, cualidades y capacidades y estamos sentados ricamente en la iglesia, recibiendo como los terneros, como los animalitos recién nacidos, recibiendo solamente alimento, 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 y no hacemos nada más. Que otros se preocupen por mí, pero yo no me preocupo por otros. Mis hermanos, es allí donde el Señor espera que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Pero mira lo que sigue diciendo la escritura ahora en el verso 19. Mira lo que dice allí. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. ¿Saben una cosa? Bueno, el apóstol Pedro precisamente estaba hablando aquí quizás de esa manifestación espiritual cuando el Espíritu Santo vino a la casa y llenó con su presencia a todos los que estaban allí. Y por medio de lenguas como llama de fuego, se posó sobre cada uno de ellos. Esta es una manifestación celestial. Vino del cielo para ellos. Y quizás el apóstol Pablo estaba hablando de esa manifestación. Pero en algo, además de eso, él dice, y señales abajo en la tierra. ¿Qué señales? Mis hermanos, ¿qué más señales nosotros queremos ver? Que la naturaleza cada vez está empeorando, que los polos se están derritiendo, que el mar está aumentando sus niveles. Bien se ha profetizado que muchas islas desaparecerán. Ahora, nosotros estamos preparándonos para que estos acontecimientos no nos sorprendan, o simplemente estamos dormidos en nuestros propios laureles. Pero no solamente habrá señales en la tierra, sino también sangre, fuego y columna de humo. Estas tres, sangre, fuego y columna de humo, son el resultado de la guerra. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Y mis hermanos, nosotros estamos viendo esto tan tácitamente, tan realmente frente a nuestros propios ojos. La economía del mundo está totalmente loca y destruida. ¿Por qué? Por la guerra entre una nación y otra. Así estamos.
Pero ¿dónde está nuestro mayor interés? ¿Dónde radica nuestro mayor interés? ¿En buscar a Dios? ¿O qué estamos haciendo? ¿O simplemente nos estamos arrullando en una hamaca? Mis hermanos, es tiempo de volver a Cristo Jesús. Es tiempo de cimentar nuestra fe en Él y en nadie más. Pero el texto, el versículo 20, miren lo que sigue diciendo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Señor, noten algo. Estas señales son preciosas y ocurrirán. Y muchos quizá estemos dormidos esperando a que aparezcan estas manifestaciones de Dios en el cielo y en los astros para decir, ahora sí creo, ahora sí voy a entregarme al Señor, ahora sí voy a hacer la parte que me toca. No se equivoque, mi hermano, porque quizás para ese tiempo, el tiempo de gracia se ha cerrado y nada podremos hacer. Podremos tener los mejores deseos, los mejores anhelos, pero nada podremos hacer. El tiempo de depender de Dios, el tiempo de creer en su palabra, el tiempo de creer en los profetas, el tiempo de estudiar la profecía y los tiempos del fin, es ahora, mi querido hermano. No es mañana, no es la otra semana, no es el próximo año como propósito de año nuevo. No es ahora, es hoy. No podemos dejar pasar más tiempo. Entonces, el apóstol Pedro hace la última declaración, que será también el último texto que leeremos a meditación. Hechos capítulo 2, versículo 21. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y saben una cosa, Pedro tenía esa linda experiencia. Un día, cuando veía que su barca se hundía en medio de la mar, cuando creía que todo se iba a acabar, un día, cuando después de estar en medio del mar, ve venir a alguien que caminaba sobre las aguas y todos temían que fuese un espíritu. Entonces el apóstol Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, déjame ir hacia donde tú estás. Y creo, mi hermano, que este es el momento en el que nosotros debemos pensar. Lo que nosotros estamos viendo alrededor del mundo son tormentas. Lo que estamos viendo alrededor de nuestra vida son tormentas. Ahora, ¿qué le vamos a pedir al Señor? Señor, quítame el dolor que siento. Señor, arréglame en la situación financiera en la que estoy. Eso es lo que nosotros hacemos. Quejarnos todo el tiempo de las cosas que nos pasan, pero no queremos acercarnos a Dios. Pero Pedro toma la mejor decisión y dice, Señor, si eres tú el que estás aquí, yo quiero ir donde tú estás. Mi hermano, hoy es el tiempo de ir donde está Jesús. Entonces Pedro se baja de la barca, pisa el agua, pero es un soporte suficiente para caminar. Así que, comenzando a ver los milagros del Señor y la manifestación de Él, comienza a caminar en el mar hacia Él, pero de repente comienza a hundirse. Y quizás fue por su falta de fe, o quizás fue por su orgullo, quizás mirando hacia atrás a sus compañeros discípulos, quizás en su corazón pensó, miren lo que yo estoy haciendo. Entonces comienza a hundirse. Pero cuando él cree que va a morir, entonces clama a Dios, y es la declaración que Pedro le hace a todos los que Jerusalén en ese momento. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Él le dice, Señor, sálvame, por favor, sálvame. Pero esa declaración no la está haciendo simple, no la está haciendo por compromiso, no la está haciendo porque realmente lo necesita. La pregunta es, ¿nosotros realmente estamos necesitando la salvación de Dios? Porque
porque Pedro la necesitaba. Y clamó a Dios y le dijo: Señor, sálvame, me estoy muriendo. Señor, sálvame, estas aguas me van a consumir, me van a atrapar para siempre. Señor, sálvame. Entonces Cristo Jesús tiende su mano y toma a Pedro y lo levanta una vez más. Mis hermanos, es tiempo de poner nuestra fe donde debe estar, en la palabra de Dios. Allí, todos los días debemos crecer. Allí todos los días debemos permanecer. Y no se preocupe por lo que esté pasando en su vida. Acérquese al Señor en el orden bíblico. Usted y yo debemos de dejar de pensar en nuestras angustias y en nuestros temores. La Biblia dice: busca primero el reino de Dios, busca primero el reino y todo lo demás será añadido. Mi hermano, busque primero el reino de Dios, busquemos el reino de Dios y el Señor hará grandes milagros. Esa advertencia de Pedro para Jerusalén es la misma advertencia para usted y para mí el día de hoy. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es preciosa y porque nos has regalado la experiencia de Pedro para poder sentir la necesidad urgente de ti en nuestra vida. Señor, nos hemos equivocado, te hemos fallado, Señor. Hemos hecho no lo que conviene, sino que hemos hecho lo que a nosotros nos conviene. Perdónanos, Señor. Pero ayúdanos a avivar esa llama viva de tu palabra en nosotros. A depender de ti, Señor, a buscarte de día, de noche, en la calle, en el trabajo, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Ayúdanos, Señor, a depender totalmente de ti. Y permítenos un día, Señor, cuando vengas en las nubes de los cielos, poder encontrarnos contigo e ir contigo para siempre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano querido, Dios le bendiga. Nos vemos en un próximo video. Dios le guarde.